Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana vamos a desarrollar los principales temas de la agenda informativa nacional y también internacional. ¿Qué pasa con los criterios sobre la situación que atraviesa en estos instantes nuestro país en materia político-electoral? Tomando en cuenta los resultados que se han registrado el pasado 27 de enero, cuando se han desarrollado las denominadas elecciones primarias, aunque muchos dicen no se ha utilizado correctamente estos términos por las características particulares del evento que se ha desarrollado el pasado fin de semana. Sin duda que existen lecturas sobre los datos que se han presentado, lecturas sobre el enfoque y sobre las señales que deja esas primarias que se han desarrollado, reiteramos, el pasado fin de semana. El segundo punto tiene que ver con la situación en el Tribunal Supremo Electoral. Ante recientes sucesos, se ha conocido de la renuncia de la vocal Dunia Sandoval, se ha conocido también los problemas que se han registrado hasta el momento. Es necesario dar cuenta de lo que está ocurriendo en el Tribunal Supremo Electoral, porque se menciona que existiría una suerte de desconfianza, y este nivel de desconfianza se estaría profundizando cada vez más. Existen propuestas de solución, existen propuestas de salidas a esta situación que atraviesa el Tribunal Supremo Electoral. Este segundo punto también está agendado en Diálogo en Panamericana. Y el tercero tiene que ver con un tema a nivel internacional respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela. Es de conocimiento público que Juan Guaidó se ha autoproclamado como presidente interino de esta nación. Existen los criterios que a nivel internacional se están haciendo conocer. Las distintas naciones, los distintos países emiten pronunciamientos y también, por ejemplo, hubo un reciente pronunciamiento de la Unión Europea, o más bien del Parlamento Europeo en este caso. Estos tres puntos están agendados en Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales del fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora. El exministro de la Presidencia, René Martínez, también está junto a nosotros Roger Cortés como investigador y completando el panel de Diálogo en Panamericana, don Marcelo Silva como politólogo. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana, junto a mi compañero de trabajo, Oscar Cruz, y quien les habla, José Luis Flores. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitarles a nuestros invitados especiales del fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Oscar. Muchas gracias, José Luis, y reiteramos esa bienvenida especial a nuestros invitados este fin de semana en Diálogo en Panamericana. Y vamos a empezar con un tema que de alguna forma ha traído diferentes criterios. Varias han sido las interpretaciones que se han querido dar respecto a los resultados. Incluso algunos analistas han señalado que hasta el mismo movimiento al socialismo quedó sorprendido con los resultados que ha arrojado las primarias.
Por conteo rápido se conocía por lo menos que el 35% de los militantes inscritos en el MAS participaron en las elecciones, lo que ha ido subiendo a un 45,5%. Y una de las preguntas, la vamos a formular a don René Martínez, a quien le damos la bienvenida al programa de este fin de semana, tiene que ver precisamente con los resultados. ¿Qué nos deja, don René Martínez, las elecciones primarias? Bienvenido al programa. Saludo cordial al país, a ustedes, José Luis, Oscar, a Roger Cortés y a Marcelo Silva, con quienes vamos a estar compartiendo este diálogo en Panamericana, y creo que tocar simplemente el tema primarias en un contexto mayor de coyuntura político-electoral amerita una visión mucho más integral, y quiero partir de tres premisas. Uno, el enfrentamiento y la disputa entre visiones de país que se va a tener, porque estamos marcando calendarios que van avanzando, desde ese famoso 21F, después de haberse ya lanzado estas primarias, y ya la habilitación de binomios, y después la proximidad a las elecciones en octubre, nos están mostrando esto. Y consideramos que al interior de ella, esta disputa entre dos visiones está también desnudando a una oposición política que evade la disputa del debate de fondo, y de manera mentirosa creo que se atrinchera en una falsa discusión empantanada simplemente de que si hay o no hay reelección de Evo Morales, sabiendo además, que aquí viene el tercer elemento, de la existencia de una fuerza política histórica consolidada en el país. Me refiero a ese proyecto político nacional expresada en el MAS, que tiene un liderazgo indiscutible que sí o sí va a estar en las futuras elecciones. Por lo tanto, tienes tres escenarios que debiéramos pasar a discutir para concluir entre lo que ha significado las señales políticas de las primarias. ¿Por qué esta disputa entre dos visiones? La oposición política, de manera desesperada, nos está intentando mezclar todo. 21F, que tenía que ver con una reforma de un artículo constitucional, 27 de enero, que era la determinación de la legitimación de binomios, estaba hablando de musculatura política, todo aquello, y de octubre, que son las futuras elecciones nacionales, como si todo este escenario tuviera que discutir solamente si Evo se postula o no se postula. Y creo que ahí hay una visión equivocada, porque creemos de que estas diferencias de objetivos que ha convocado la participación de la comunidad ciudadana ya marcan de todas formas a los candidatos para debatir qué representan, y en muchos de ellos, en la oposición política no podemos decir de otra forma, ya los conocemos, qué representaron en el ayer, qué representaron hoy, y aunque no señalan de manera explícita qué es lo que nos proponen como nuevo a superar frente a este proyecto político que ha tenido éxito en estos 13 años desde la visión del oficialismo, no hay una propuesta nueva, pero sí sabemos muy bien que el único mensaje que nos dejan estos perfiles es volver al pasado. Representan ese viejo anhelo, ese viejo sueño de esa Bolivia republicana, del viejo Estado republicano con todas sus fallas estructurales, elitista, marginador, excluyente, racista, negador inclusive de sus pueblos originarios, que creo que era el espacio de confort, porque hay mucha representación de estos perfiles que han estado ya en tareas de gobierno anteriormente, pero a su vez la comunidad ciudadana debe recordarse esa Bolivia de la pobreza, ese Estado limosnero en el que con Carlos Mesa nos hacía recuerdo de que para pagar inclusive burocracia tenía que ir a la limosna del exterior, que entregaba sus recursos naturales al interés de la inversión extranjera, que repartía las obras que quedaban como excedentes entre la oligarquía nacional, vale decir un país en el que poco más o menos los ciudadanos éramos pongos de unas cuantas familias que estaban vinculados a los intereses extranjeros. Esto vale la pena precisar para que tengamos una visión cabal de esto, y lo que significa por el otro lado esta visión del Estado plurinacional, la otra visión de país,
tiene una abismal diferencia, no solamente cualitativamente, sino con una mirada distinta de lo que es esta Bolivia de desarrollo económico, una Bolivia de industrialización, de grandes obras, pero ante todo de redistribución de riqueza, que es un componente que difiere al modelo económico anterior. Y este hecho genera nuevas oportunidades y por ende nuevos horizontes, que tiene en su desafío más bien generar estos nuevos horizontes para imaginarnos una Bolivia del 2025 que nos permita diferenciar estos dos proyectos. Por lo tanto, desde la visión oficialista requerimos más tiempo para el cumplimiento de esta profundización de el proceso de cambio y que podamos concluir estos desafíos de tener un salto cualitativo a la modernidad, a la industrialización, a la ciencia, a la tecnología, al conocimiento. Pero desde la oposición hay más bien, nos están pidiendo tiempo para un redesquite, porque ya se habían aplazado estando en el gobierno. No olvidemos que casi nos dejaron un Estado en quiebra, y te digo desquite porque no solamente han estado pues desde la recuperación de la democracia, el 89 con Jaime Paz, el 93 con Sánchez de Lozada, el 97 con Tuto Ibánzer, el 2002 con Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa. Por lo tanto, este es el perfil de quienes están hoy por hoy en este desafío que seguramente vamos a estar marcando diferencias, haciendo valoración de estos candidatos. Lo que está claro, en el término de los perfiles que están ya en carrera de los binomios, es que no están concitando interés de la gente, están haciendo campaña, y creo que en la medida que hacen campaña decepcionan más, porque hay una estrategia muy forzada de amnesia, buscando aparecer como nuevos, sabiendo que no son nuevos, y que la gente se olvide que ellos ya estuvieron en el pasado en el ejercicio de gobierno. Vale decir, este desquite es para volver a hacer lo mismo, es para querer generar una nueva visión, cuando en los hechos no pudieron demostrarle al país que este esfuerzo de crítica al oficialismo, ellos hayan tenido la capacidad de demostrarse a sí mismo. Pero a su vez, yo creo que los propios afines de la oposición se preguntan, ¿y qué habrá hecho la oposición estos 13 años? Tenía tiempo para construir no solamente una articulación unitaria, no solamente para dibujar un discurso nuevo, un programa, un perfil de programa, así sea con que enfrentarse, porque sabían que tarde o temprano iba a haber un proceso eleccionario, pero además para construir una mínima capacidad de base social que pueda sostener todo aquello que busca todo partido político que sale a la palestra. En ese ámbito, y paso al tercer elemento para cerrar mi lectura de esto de las primarias, hay una nítida señal política que podemos colegir de lo que ha significado las primarias. Nos ha terminado por aclarar cuáles son los candidatos que están en disputa, que estarán presentes en el 2019, con un resultado que tú lo decías sorpresivo, no solamente en la oposición, sino también en el oficialismo, pero que al final de cuentas te van a sacar de ese empantanamiento, de esa visión monotemática de la oposición política, que está intentando reducir la realidad, sin querer reconocer aquella de la existencia de una fuerza política nacional en el país, que ha logrado la convocatoria de 450,000 militantes que votaron para su organización política, para su binomio, demostrando así consolidada algo que está reconocido además en los debates de los especialistas en la materia como la organización política más grande en el país y la más seria, real y verdadera en estos últimos tiempos. No olvidemos que el resto de los binomios, de los 7 binomios que puedes multiplicar, hay varias alianzas internas formales y no formales, no articularon más que a 44,000 votantes como resultado de estas primarias, que seguramente va a tener algunos justificativos muy forzados, intentando de que eso no tenía razón de ser, pero finalmente participaron en un ejercicio
Y creo que lo más contradictorio y lo más observable es que el llamamiento al ausentismo, a la no participación y a tratar de mostrar debilidad o desorganización de un partido oficialista pueda calificarse como victoria. Yo creo que esta es una aberración política. Estamos ante un escenario de una oposición antidemocrática porque te llama a la no participación, al ausentismo, a buscar boicotear. Y creo que no solamente es antidemocrática, sino también es irresponsable y hasta psicótica, diría yo, porque esto se llama a los sujetos que no quieren ver la realidad y porque están pretendiendo leer victoria con un espejo ajeno. ¿Cómo puede entender el país que el esfuerzo de un binomio logra 450,000 votos y 7 binomios 44,000 y saca esa conclusión de que tienes ya ganada las elecciones de octubre? Esto es ya, seguramente es un fenómeno de psicología política, no sé, vamos a aprovechar que aquí hay dos politólogos para ver, o se requerirá psicólogos antes que politólogos también, porque hablar de victoria, y quiero concluir con una declaración que hizo don Carlos Alarcón precisamente en Panamericana. Él decía que estas primarias servían para mostrar la musculatura de los partidos políticos y concluía de que el oficialismo ha logrado solamente mostrar su raquitismo político. Y yo me pregunto, hablar de raquitismo frente a haber logrado en 7 binomios 44,000 votantes, yo creo que ese es un esfuerzo muy muy grande de una lectura anémica política que pretende mostrar algo que no parece ser coherente, y por eso creo que la oposición intenta a que todo el mundo piense en los resultados obtenidos en el MAS y no en lo que ellos obtuvieron. Presentar, reitero, un reflejo de victoria con un espejo ajeno que es del oficialismo, está mostrándonos esta lectura equívoca de una oposición política que nuevamente está en la búsqueda de una estrategia que se vea más de crítica al MAS, porque no logró una expectativa muy grande. Es cierto que en principio se había hecho conocer, pero sin siquiera ser considerados como proyectos nacionales. En muchos de los casos estos binomios responden a perfiles de liderazgo municipal, a perfiles departamentales, regionales. Podemos hablar eso, pero es inadmisible el hecho ya de que pongamos una diferencia cuantitativa de 450,000 con 44,000 en 7 binomios, y en un solo binomio oficialista de 450,000 puedan leer victoria. Yo creo que esta es una lectura, reitero, ya que raya la psicosis, para no querer respirar una realidad que está presente después de que hemos participado los bolivianos en estas primarias, y seguramente que también va a tener sus reflejos en las futuras elecciones de octubre. Ahora, en este primer punto es necesario establecer y recordar varios antecedentes que se habían planteado antes de las primarias. Una de ellas tiene que ver con el comportamiento, la convocatoria que hicieron las distintas fuerzas políticas en función de su militancia. El Movimiento al Socialismo decía que tenía 1 millón de militantes, establecido de manera real que tiene 991 militantes según los datos 991,000 según los datos del Tribunal Supremo Electoral. Las otras fuerzas políticas tienen mucha menor cantidad de registros, y obviamente con ese antecedente habrá que recordar también que la convocatoria del MAS fue bastante amplia, que su militancia pueda participar, o por lo menos las personas registradas, porque hay un concepto distinto, dicen, entre militantes y las personas que están registradas como tales en sus libros ante el Tribunal Electoral. Pero el MAS convocó a participar a todos los miembros del Movimiento al Socialismo, a diferencia del resto de las fuerzas políticas. Con ese antecedente es necesario también contar con su lectura. Roger Cortés, adelante. Muchas gracias, buenas tardes al país que nos escucha a través de Panamericana, a quienes
hemos concurrido a la invitación de la radio y a los amigos, compañeros periodistas. Es indispensable establecer en una época donde están en el mundo entero forzándose o difundiéndose mecanismos de deformación de la realidad, una base elemental de ancla que nos permita saber de qué estamos hablando. Y para ello, lo primero es evidente, José Luis ya lo había adelantado, y creo que en ese adelanto tiene que ver una conversación que sostuvimos en los últimos días, que referirse a lo que ocurrió el domingo como elecciones primarias es una deformación profunda del lenguaje, de la verdad y del contenido, del comportamiento no solo de los partidos, sino de los ciudadanos. El domingo tuvimos ninguna elección. No hay elecciones. Hubo votación. Hubo una votación impuesta, inútil y notablemente dispendiosa, cara. Cada elector ha pagado alrededor de 4 bolivianos para cumplir 2 propósitos enunciados por el partido de gobierno. El primero, y no sé cuál se sostiene y cuál, o si se mantienen los dos. El primero, nos dijo el vicepresidente, que se está mostrando como un sólido artífice de las derrotas, los quebraderos de cabeza y los problemas del MAS. Primero nos decía que habían forzado, lo reconocía, estas elecciones propuestas para dentro de 4 años inicialmente, 4 o 5 años, en el proyecto de ley de organizaciones políticas, para sacar de la cueva al candidato opositor que en las encuestas de los últimos meses mostraba una peligrosa cercanía y en algunos casos ventajas sobre el candidato oficial. Entonces aquí no hay ningún tipo de... no acudo a ninguna otra fuente que el propio segundo mandatario. Estaban preocupados, inquietos por esa presencia perturbadora y ajena a sus planes. Y querían, supuestamente, al sacarlo de su cueva, que se vea forzado a mostrar su candidatura rápido y, según el vicepresidente, a desgastarse también rápido. Lo segundo fue esta otra figura que le encanta al vicepresidente, que es su afición físico-culturista, atlético-muscular, digamos, donde decía, hay que mostrar musculatura. Pero claro, para acercarse a cualquiera de esos propósitos, y siendo orígenes esencialmente bastardos y ajenos a lo democrático, era necesario que haya unas verdaderas elecciones primarias. Y unas elecciones primarias suponen, como diferencia sustantiva con lo que ocurrió aquí el domingo, por lo menos 2 condiciones. Uno, que no sean elecciones selectivas y excluyentes, que se permita, en otras palabras, el acceso de todo el electorado. En países donde hay primarias, esta es una condición fundamental. Participan todos los electores posibles. Y en segundo lugar, era necesario que haya margen de elegir, de contrastar. Aquí no se elige ni decide nada. Aquí hay un ejercicio de consolidación del caudillismo arraigado en el sistema de partidos y presente muy profundamente también en las tradiciones electorales del país. Entonces, este ejercicio caro e inútil no nos permite tener ni la menor noción de lo que puede ocurrir en octubre, porque no es verdad que las encuestas que se han ido registrando y que muestran o un MAS con alguien que lo empata o lo gana, se vaya a modificar por este espectáculo que ha ocurrido el día domingo. No va a pasar eso. El MAS que proviene, el partido MAS, que proviene de una matriz popular, que está nutrido, que tiene en sus filas cuadros con amplia experiencia sindical y política, sabe muy bien que el curso de unas elecciones
en muchos lugares, y esto incluye a Bolivia, puede modificarse sustantivamente de un momento para el otro, dependiendo de hechos cotidianos que importan a la población, dentro de los cuales, por cierto, no está ni un desfile en bikini, ni grandotes alzando pesos, ni nada por el estilo. No hay ninguna, más bien yo diría que hay un rito que se inventa el MAS para conjurar sus temores, que lo impulsa en una dirección tanto cobarde cuando evita confrontarse con el conjunto del electorado y llama, creo que también tomas mis palabras, José Luis, en tu pregunta, no a militantes, que es otra palabra muy mal empleada. Ningún partido en el país tiene ni 10,000 ni 100,000 militantes. Los militantes, como fuerza estructurada, orgánica, ágil, participativa en las acciones de un partido, se reduce aquí y casi en todas partes o en todos lados, a grupos bastante menores, pocos miles. Lo que se ha confrontado son listas de inscritos o afiliados, carnetizados, donde evidentemente un partido que ejerce el gobierno por casi 15 años tiene ventajas respecto a quienes obliga a ir a la carrera a presentar estas listas. Mucho más cuando se trata de fuerzas que están apareciendo, ya sea con personajes conocidos o desconocidos. Entonces, todo esto es hojarasca y no va a cambiar absolutamente nada. Quiero referirme rápidamente a lo que yo considero central en la votación de afiliados de partidos del día domingo, que son hechos sociológicos. Creo que ha pasado algo muy importante. Y desde luego, he de admitir, entusiasta además, que la principal referencia que tenemos para detectar estos fenómenos que están en curso ha de buscarse entre los afiliados del MAS. Allí es muy importante, que unos afiliados que son aglutinados, que son inscritos por mecanismos compulsivos o que generan mucha presión sobre ellos, más de la mitad no se presenta. Eso es importantísimo. Y luego que un 10% de los que se ven acorralados y saben que si no están ese día, su ausencia va a ser registrada, aprovechan para lanzar dardos, ya sea blanco, nulo o directamente frases ofensivas, confrontativas con el gobierno. El hecho social que hemos presenciado es de un encuentro, creo yo. Esos afiliados del MAS están convergiendo, están caminando en una dirección parecida a los electores, ya no afiliados, sino a los electores que nunca votaron por el MAS, a los que se desencantaron por el MAS y a los que todavía tienen como posibilidad votar por el MAS. ¿Y dónde se encuentran? ¿Cuál es el punto de encuentro que nos refleja este domingo 27? Hay un encuentro en el cansancio, en el hastío, ante un relato político que nos molesta a todos, inclusive ya a gran parte de los fieles casi incondicionales del MAS. Hastío por las promesas rotas, por las mentiras propaladas, porque el vicepresidente y el propio presidente en su discurso reciente nos dice cada cosa que la gente definitivamente ya no puede tolerar. Insisten en que Bolivia tiene un grado de avance contra la pobreza que supera a todos los demás países, cuando ya hechas las cuentas en más de una década, eso se demuestra como categóricamente falso. No es verdad. Se nos dice que la situación popular mejora cuando somos campeones sudamericanos en materia de hambre. Hay un encuentro que surge de la experiencia y no del discurso, de unos electorados, ya sean masistas, antimasistas, opositores o indiferentes, que cada día viven la realidad de una educación quebrantada, inútil, que no protege, aunque uno llegue a la universidad, al posgrado, a la maestría, no protege ni contra el desempleo, ni da certidumbre de vida. Y que nos coloca en una posición completamente adversa y desguarnecida frente a cualquier otro país,
del continente, para no ir más allá, independientemente del signo ideológico de sus gobiernos. El desencanto de el naufragio de una justicia, un naufragio que ha sido alentado desde el propio seno del gobierno y que abarca a todos los tribunales. Porque lo que me preocupa a mí de la votación del domingo es que definitivamente el MAS se ha hecho aficionado a montar votaciones donde los electores no deciden ni eligen. Así pasó con las elecciones judiciales, y allá donde interviene el Parlamento, supuestamente representativo de la gente, tenemos un tribunal electoral, lo veremos con calma más adelante, que no genera ningún tipo de confianza, un tribunal constitucional especializado, versión 1 el anterior, versión 2 el actual, en romper, quebrantar y violar la Constitución, o un Tribunal Supremo de Justicia, que es el máximo administrador del descalabro de la justicia. Es esta experiencia diaria la que se ha reflejado en el partido que mayor número de afiliados tiene, y ya digo, el 27 de enero es el día de encuentro de ese electorado que se va virando, va encontrándose con los electores que antes no habían votado por el MAS o ya se desencantaron del MAS. Damos la bienvenida también a don Marcelo Silva, a Diálogo en Panamericana. Varios elementos se han abordado, don Marcelo Silva. La musculatura de los partidos políticos, decía don René Martínez. Por otra parte, Roger Cortés mencionaba que no ha sido una elección, más que todo ha sido una votación, y además inútil. ¿Cuánto podría influir, don Marcelo Silva, la cantidad de votantes en torno a las elecciones generales que se ha tenido este pasado 27 de enero para octubre próximo? La cantidad de votación era importante además en estas primarias que hemos vivido. Un gusto, don Marcelo Silva. José Luis, Oscar, siempre es un privilegio compartir con ustedes esta mesa de tertulia, esta vez haciéndolo con dos compañeros eventuales. Y, por supuesto, un cordial saludo a la audiencia, no solamente en el país, sino fuera del país, que es muy amplia en Panamericana. Vamos a ver los números para responder la pregunta, ¿no? Primer elemento, ¿no? Estaban habilitados para el acto electoral del día domingo. Yo me voy a reservar también el hecho de llamarle elección, porque no hubo ningún tipo de elección, cerca al 22% del total del padrón electoral. Nuestro padrón electoral está en 6 millones, seguramente con la proyección que se tiene de crecimiento, 6.500.000, 6.600.000 puede ser el padrón electoral habilitado para la elección de octubre, ¿no? Solo el 22% de ese padrón estaba habilitado. Han concurrido a votar el 8% del total del padrón electoral, ni el 10%. Es decir, existe un 92% del total del padrón electoral, reitero la cifra, 92% del total del padrón electoral que no le interesó, que no participó y probablemente ni le interese saber los resultados de estas elecciones primarias. Ahí está la respuesta, ¿no? Hay un 92% del electorado, ese es el verdadero músculo, ese es el verdadero grueso, que estuvo ausente y estuvo ajeno a estas elecciones primarias. Vamos a ponerle el nombre de elecciones primarias. Claro, la ley de organizaciones políticas, que estuvo hecha a la apurada, pero que además fue aprobada a la apurada, buscaba de alguna manera no solamente pelar capucha del candidato de las oposiciones políticas, o por lo menos los candidatos más votables, sino también buscaba dos cosas importantes. Una de ellas era legalizar plenamente, darle el último toque legal a la candidatura del presidente Morales y legitimarlo. Logró una de las cosas, darle el puntillazo final. Evo Morales ya ha participado en un acto electoral, por lo tanto, si hubiese algún otro tipo de objeción, aquí hay un principio básico en los sistemas electorales que se llama preclusión. Los actos electorales ya no se pueden revisar una vez realizados. Es un sistema universal.
Es decir, me imagino que si le llegara una mala noticia a Evo Morales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos diría, señor presidente, el derecho a la repostulación no es un derecho humano, habría un argumento suficiente de decir, está bien, para la próxima se aplica, no para esta, porque ya ha habido un acto electoral. Por lo tanto, ha precluido. ¿Verdad? Pero lo que no ha logrado es legitimar esa candidatura, ¿no? Y luego vamos a ver el tema del enojo del presidente al no poder lograr precisamente eso. Primer elemento, entonces, para responder la pregunta, ¿no? Tenemos un 92% del padrón electoral que no ha participado y que creo no ha tenido ningún interés mayor en el acto electoral del domingo anterior. Segundo elemento que se ha estado discutiendo de manera absurda en este tiempo, yo no sé por qué se lo ha hecho. Se ha desconocido plenamente el concepto y el espíritu y el objetivo de una primaria. Las primarias sirven para resolver asuntos internos de los partidos políticos. Nunca son una competencia interpartidaria. Es un hecho intrapartidario. Y fue, desgraciadamente, el mismo movimiento al socialismo, el vicepresidente, quien te lleva a tratar de medir ese elemento cuando no lo puedes medir. ¿Saben lo que se discute en una primaria? Caramba, aquí hay una tendencia en el partido que dice que este hombre debe quedarse toda la vida. Pero aquí hay una tendencia en este partido, y estoy seguro que son miles dentro del movimiento al socialismo, por poner un ejemplo, que deben decir, no, este ya no es el candidato ideal, este ya no es el candidato potable, es necesario escoger a otro candidato, es necesario establecer una nueva línea dentro del partido, es necesario ampliar los horizontes de democratización, ¿verdad? En otros partidos de izquierda probablemente se tendrá que girar a ser más conservadores, o en unos partidos conservadores probablemente tener una tendencia más de izquierda. Eso es lo que se resuelve en una primaria. No se resuelve quién tiene más musculatura o quién no, porque en todas partes del mundo tenemos dos elementos fundamentales. Uno, un grupo reducido de lo que se llama militancia en relación al padrón electoral total. Y el segundo elemento, que es en América Latina, en los países que no es obligatorio el voto, una escasa participación. Las elecciones más participativas, cuando el voto no es obligatorio, tienen un 65% de participación, 70% de participación. ¿Verdad? Entonces, alguien ha querido acá, con el afán de precisamente legitimar esto, el segundo objetivo que no se ha podido conseguir, establecer que esta era una competencia interpartidaria, cuando el espíritu de las primarias no es ese. Y por supuesto, el diseño de las primarias en la ley de organizaciones políticas es un mamarracho, ¿no? Hay que decirlo. Es un mamarracho porque no apunta absolutamente a nada. Y yo les hago una apuesta en esta mesa, que después de que y he ganado varias en esta mesa, no me ha pagado nadie, pero la verdad que he ganado. Uno de los elementos que van a apuntar todos los partidos políticos que queden sobrevivientes de la elección de octubre va a ser precisamente quitar de la ley de organizaciones políticas las primarias, porque pueden significar realmente un peligro para sus propios zapatos. Aparte de que, indudablemente, la ley de organizaciones políticas tiene un retroceso fabuloso, ¿no? Les devuelve a los partidos políticos el monopolio de la representación en un marco de democracia intercultural. Háganme el favor, qué retroceso. Estamos discutiendo lo mismo que discutió el país hace 35 años, ¿no? Cómo debe ser el partido, que hay que fortalecer el partido. Cuando yo era parte de los grupos de soñadores, de grupos como Comuna, ¿no? Alguien se va a acordar que era Comuna, ¿verdad? Que querían sobrepasar y sustituir la forma de partido como medio de representación. Y hoy esos grupos son los que precisamente le han devuelto el monopolio de la representación a los partidos políticos. Bien, eso como un marco general. Que el MAS tuvo un mal resultado, pues lo tuvo en función de las propias expectativas que el mismo MAS se trazó, ¿no? Y hay dos elementos fundamentales que demuestran ese hecho, ¿no? Primero, la barrera que puso el mismo vicepresidente. Vamos a estar preocupados si no alcanzamos el 50%, más del 50%.
Y la segunda, que es más preocupante, es el enojo del presidente. El presidente estuvo enojado luego de la elección. Y apuntó nada menos ni nada más que al propio Tribunal Supremo Electoral como el actor sospechoso de algo que indudablemente se esperaba como mayor éxito, como mayor logro. ¿Por qué el MAS no obtiene el resultado que espera? Insisto, bajo los parámetros que el mismo MAS se pone. Porque aquí nadie dijo si saca 50 menos 50 o esto es un fracaso. No, fue el mismo MAS el que se puso los parámetros. ¿Por qué le fue mal bajo los propios parámetros que se puso el MAS? El MAS anda peleado con las urnas desde las elecciones subnacionales del 2015. Y eso nos demuestra que la maquinaria que mueve el movimiento al socialismo probablemente no sea solo cupular en el ámbito de las decisiones gubernamentales, sino también sea cupular en el ámbito de las organizaciones y movimientos sociales. Cuidado. Yo recuerdo que el 2015 se puso a Patana como el candidato de los movimientos y organizaciones sociales del movimiento al socialismo en el Alto y perdió. Entonces las organizaciones y movimientos sociales no son mayoría, son minoría en el Alto, o es que hubo una desconexión tan grande en una cúpula sindical paragubernamental con las bases reales. Es una pregunta que había que hacerse, ¿no? Lo mismo le fue el 21 de febrero. Vamos, que el MAS apostó a que iba a ganar una elección, iba a ganar el referéndum con amplitud, con otra vez el término, gran musculatura, y no le fue así. Perdió ese referéndum. Ni hablar de las elecciones judiciales, donde también se apostó y le fue mal. Entonces, hay algo ahí que hace que el movimiento al socialismo tenga las calles, tenga todavía el tema de movilización, pero creo que ha perdido la capacidad de reflejar esa fuerza en el tema de las urnas. Y el segundo elemento, la segunda hipótesis de que le ha ido mal al movimiento al socialismo, y aquí ya es un elemento mucho más técnico, si ustedes quieren un poco más benévolo. Yo no creo en el padrón electoral de los militantes de los partidos políticos, porque el Tribunal Supremo Electoral, con una excusa absolutamente inadmisible, le ha echado absolutamente la responsabilidad de esta construcción de ese padrón a los partidos políticos. Háganme el favor, qué irresponsabilidad más grande. Si yo soy el que te va a dar la personería jurídica, al menos tengo que tener elementos de control sobre lo que te voy a dar. Es un principio de responsabilidad. Yo no te voy a dar personería jurídica sobre cualquier estupidez que incluso raya en el delito y me presentes como libros de inscritos, afiliados, etcétera, etcétera. Señores, para que vean ustedes cómo ha sido improvisada esta elección, el Tribunal Supremo Electoral no tiene hasta ahora ni la más remota idea de cómo va a ser la depuración de la militancia del padrón de militantes de los partidos políticos. Eso significa que a mí no me vengan con cuentos de que el MAS tiene 990 y tantos mil militantes. No los tiene. Muchos de los ciudadanos, probablemente esa cifra esté inflada. Está inflada porque no ha habido un real proceso de depuración. Y no creo que ningún partido político en esta época, además antipartidos, o sea, los tienes que resucitar a los partidos políticos a la fuerza, gracias a la ley de organizaciones políticas, tenga realmente el padrón que tenga. Yo no creo que la UCS tenga los 60 y tantos mil militantes hoy día de padrón electoral, lo dudo. Como dudo que el MAS tenga los 990, hizo los esfuerzos para tenerlos, pero no creo que los haya tenido. Y yo creo que el mismo MAS se entrampó en la idea de que se le presentó los libritos, ¿verdad? Con las listas probablemente de cualquier entidad y demás, copiados los carnets, inventadas las firmas, ¿verdad? Y se entrampó en la misma expectativa. El Tribunal Supremo Electoral no tuvo el más mínimo recaudo en poder hacer una depuración de ese padrón electoral. Vamos a hablar luego del tema técnico del Tribunal Supremo Electoral, por eso me detengo acá y
vamos a ver algunas inquietudes que todavía son mayores en la actuación técnica de las que hubo el domingo y que me preocupan mucho para la elección de octubre. Dejamos esa parte precisamente para el segundo punto del programa. En el primer punto, para irse dando algunas ideas, sin duda, don René Martínez tiene algunas consideraciones, puntualizaciones sobre lo que supuso este evento del pasado 27 de enero. El MAS puede asumir el criterio de que tiene la expectativa de que en octubre puede llegar a tener un porcentaje importante de votación, quizás replicar lo de las elecciones pasadas a nivel general. Yo me quedaría en la lectura de que esta es una primaria y una foto primaria antes de las elecciones, que sí puede generar factores de preocupación, porque ahí sí validamos plenamente este concepto de un acto intrapartido, porque si no tenemos ubicación de ese escenario, podemos estar mezclando con aquello que está resultando también de la lectura que estamos haciendo de las primarias acá. Estamos evaluando simplemente el comportamiento de lo que ha logrado el oficialismo. Si tan mal le ha ido al oficialismo, porque el parámetro, la vara que se ha colocado el mismo oficialismo era una vara muy alta, me pregunto, y seguramente los radioescuchas están preguntándose, ¿y cómo le habrá ido a la oposición? ¿No? Porque esta también es una valoración de los partidos políticos que han participado como binomios al interior de un desafío. Pues. Pero ellos no convocaron a participar, ¿no? Es más bien dijeron que no iban a participar. Buen pretexto para escaparse del campeonato, ¿verdad? No me gusta el árbitro y parece, pues, sin embargo voy a ir, no sé pues, con qué finalidad o con qué objetivo, pero hay un resultado, pues, ¿no? Hay un resultado que marca diferencias. Pero, yendo en el razonamiento de lo que inicialmente busca la ley de partidos, más allá de esta primaria, porque es la primera además que era natural que tenga sus deficiencias, sus defectos, entendiendo responsablemente de que estas primarias tenían mucho que ver con la democratización dentro de los partidos políticos en el cumplimiento de la ley. Esto está claro y todo el mundo sabemos que todos los países hacen una primera experiencia porque hay pues aplicación gradual de comportamiento de la ciudadanía frente a estos hechos. Y no podemos dejar pasar por alto que ha sido la primera vez que ha tenido el carácter voluntario de participación, y ahí también hay pues diferencias, formas de valoración sobre tu participación política, más allá de que seas militante o no militante en participar en esta convocatoria. Está claro de que los estándares que marcan, y lo decía Marcelo con propiedad, en otros países también son pocos los porcentajes que participan en primarias, por lo tanto no hay mucho alboroto en esto, porque no son medidas o parámetros que tengan que pasar porcentajes mínimos ni siquiera como desafío. Y lo que está claro, y ahí yo discrepo con la lectura de Roger, la norma ha establecido una participación cerrada a militantes, más allá de que se los reconozca como militantes o no, pero no es eso no deja de ser democrático. Podrá haber en la lógica de otras visiones en otros países de participación abierta, no restrictiva, pero en este caso es cerrada, es a militantes. Inclusive las objeciones es a militantes, o por militantes a sus binomios. Entonces este es un elemento también que vale la pena poner en razonamiento y en reflexión. Y este valor relativo al ser por primera vez, al estar entendiendo, porque es un proceso de aprendizaje también, el hecho de participar en un acto democrático, tiene que ver con el interés político o no que le da el propio militante a su tienda política. Pero vale la pena, reitero, reconocer de que hay en esta actividad intrapartidaria que ha permitido una fotografía primaria antes de las elecciones. Esto es normal, que hay además una dinámica con varias aristas de preocupación, de urgente tratamiento seguramente para la vida política interna, en este caso del oficialismo, pero hay que reconocer que este primer ensayo, esta primera participación oficial convocada por un Tribunal Supremo Electoral que además se ha permitido administrar este proceso, ha conllevado todos estos
todos estos resultados para la reflexión de seguramente las futuras elecciones primarias, donde estoy seguro de que se va a agudizar la mirada en la propia ley, y acá también seremos muy equilibrados en la valoración. Mucho cuidado de hacer creer que la ley de partidos políticos lo ha hecho solamente el oficialismo. Han participado las tiendas políticas existentes, inclusive las que ya no existen, porque esto no viene recién de un par de años, viene de un par de legislaturas. Vengo yo del legislativo, de haber sido representante nacional, y esta ley se ha discutido en sus contenidos y no hay tienda política alguna que le pueda por lo menos escapar corresponsabilidad de todo lo que ha salido en esta norma. Que haya sido utilizado con otra finalidad, otros objetivos, no sé, eso habrá que ver en función a la responsabilidad de quienes han sido sus representantes, pero que estaba en mesa varios de estos elementos de convocatoria, lo conocían todos los partidos políticos. Esto sin el ánimo de hacer justificación alguna, y creo que toda tienda política que participe, ya sea desde la visión del oficialismo o de la oposición, tiene la responsabilidad de asumir los resultados que han arrojado estas primarias en esta oportunidad. Roger Cortés, ¿cambia la situación política del país una vez que ha concluido este proceso de las primarias? ¿Qué veremos de aquí en adelante? Y si tiene alguna otra puntualización sobre lo que han manifestado nuestros invitados. No se modifica, evidentemente, y lo reconozcamos o no, quienes estamos sentados en la mesa de diversa manera, reconocemos que no introduce ninguna modificación sustantiva en las tendencias que desde hace aproximadamente un año está mostrando una continua declinación del poder de convocatoria, de movilización y de votación del MAS, y el surgimiento de candidaturas que pueden competir en ciertas circunstancias, si el comportamiento del MAS no varía sustantivamente en estos meses, ganarle inclusive en primera vuelta, y de todas maneras ocurriría esto en la segunda. Pero para cerrar de la manera más breve, porque tenemos cuestiones importantes que verá a continuación, quiero argumentar en el sentido de que algo que no ha introducido la votación del domingo es forma alguna de democratización. No ha habido nada para democratizar a ninguno de los partidos. Recalco, se ha consolidado, se ha empujado, se ha abonado, se ha subvencionado al caudillismo de todos los partidos, porque la impotencia de presentar más de una fórmula no es exclusiva y monopólica del MAS. Ninguno de sus oponentes presentó más de una alternativa. Y este es un peso que lastra el avance democrático del país, y yo diría su avance en general. Pero en concreto, no existió en ninguna de las organizaciones consulta, debate, deliberación de cualquier naturaleza que precedieran a la votación del domingo. Cero. Y en el caso, recalco, de las abstenciones, blancos y nulos del MAS, al que desde luego pongo en el centro del análisis, porque no hay forma de evitar comprobar que es la fuerza estructurada, más extendida y más consolidada. Creo que eso es absolutamente irrebatible, y no se necesita dilapidar $4 millones del erario nacional para comprobar esto. Pero poniendo ese énfasis de esa fuerza, de esas características, es evidente que las abstenciones, los blancos y los nulos, a mí me informan, me dan una pista importante, que están expresando que esos cientos de miles sienten que no tienen voz, que no tienen forma alguna de pesar en lo que dice ni en lo que hace su partido. Y esa es una noticia verdaderamente triste. Si algún nombre hay que ponerle a la votación del domingo, es el día de la votación, de la tristeza y de la falta de democratización
partidista en el país. Don Marcelo Silva, para finalizar este primer punto del programa, ¿algún otro elemento más? Bueno, a ver, insisto con este razonamiento. El 92% del padrón electoral estaba fuera de esta contienda, por lo tanto, el resultado es completamente inocuo. Para un escenario político que yo no creo va a cambiar, yo soy más osado en decir, en expresar mi criterio de cómo está pintado el escenario político en base al comportamiento electoral en los últimos años, en las últimas 3 o 4 elecciones. Yo creo que el electorado va a concentrar nuevamente su voto en por lo menos un 85%, va a concentrar su voto en 2 fuerzas políticas. Será una, por supuesto, el Movimiento al Socialismo, con su candidato Evo Morales. La otra, hasta el momento, parece que se consolida como Carlos Mesa, el mejor pintado, el mejor plantado de los candidatos de oposición. Estoy casi convencido que el 85% de la votación, del total de la votación, se va a dividir entre estos 2 candidatos. Habrá algo para el resto, probablemente para unos esmirrios escaños políticos, y muchos estarán condenados a perder la personería jurídica casi con seguridad, si son los 9 que van a participar en el proceso electoral, ¿no? Yo estoy casi convencido que muchos, después de la experiencia del domingo, ya no, pero hay un problema, ¿no? Hay un problema serio. Es decir, te puedes bajar, al final puedes decir no participo, ¿no? Pero el problema serio es de que hay que ver también que muchos partidos políticos no han alcanzado ni siquiera a movilizar ni el 10% de delegados de mesa. Y hay que ser muy honesto, el MAS puso su empeño en que la maquinaria funcione, no le fue bien, ¿no? Pero los otros partidos ni siquiera tenían con qué empezar a arrancar esa maquinaria, ¿no? O sea, y se bajaron del coche porque vieron que no podían ni siquiera congregar a 1000 personas para poder darles responsabilidad en el tema de ser delegados de mesa, ¿no? Eso es algo también que hay que ver con mucho criterio. Entonces, hay ese escenario que creo que no va a cambiar en absoluto. Hay que manifestar que la ley de partidos políticos tiene que ser modificada, ¿no? Tiene que haber modificaciones. Una de ellas es por lo menos la participación de 2 binomios, si no estamos ante presencias absolutamente nominales. Vamos a ir repitiendo este elemento. Hay que abrir los partidos políticos, por supuesto, a la gente, y hay que permitir que espacios de deliberación como plataformas ciudadanas, organizaciones ciudadanas, etcétera, sean parte integrante, activa de los partidos políticos y tengan también el derecho, ¿no?, de pelear espacios de representación política. Por supuesto que esto irá gradualmente y hay que ampliar, por ejemplo, las pugnas o las elecciones internas, no solamente al cargo de presidente y vicepresidente, que eso es lo de menos, ¿verdad? Eso es lo de menos, eso casi en los partidos políticos está cantado con anterioridad. ¡Ay, caramba! Yo quisiera ver una elección para el candidato a gobernador, a alcalde, a senador, a diputado, ¿no? Eso sería fantástico. Realmente sería hermosísimo, ¿no? Ahí sí veríamos realmente pugnas internas, ¿no? Y visiones internas dentro de los propios partidos políticos. Pero además sería altamente excitante y atractivo para el propio militante, que vería un derecho cercano, ¿no? Es decir, yo, ¿qué saco militando en X partido? Pues puedo sacar, ¿verdad?, la posibilidad de acceder a un cargo de representación más allá del dedo del jefe de mi partido, ¿no? Ese es un elemento básico. Y el tercer elemento, por lo pronto, que hay que modificar en la ley de organizaciones políticas, es el tema de la paridad. La participación de mujeres en este último tiempo en el ámbito no solo de la representación política en estos binomios, sino en la misma composición del gabinete se ha visto muy venida menos. 4 mujeres de 20 en la composición del gabinete, ¿no? Y solamente 3 candidatas mujeres en estas primarias de 9 partidos. Y con mucho respeto a las 3 damas con realmente pocas posibilidades de tener éxito electoral, ¿no? O sea, realmente los éxitos, los partidos que sí aspiran a tener un éxito electoral han apostado por hombres. Entonces, la ley de organizaciones políticas tiene que establecer con mucha nitidez que si el candidato a presidente es varón, la candidata vicepresidencial debe ser mujer.
Solo así se va a lograr el principio de paridad que está buscando la ley de organizaciones políticas. Y finalmente, para que no se diga que todo es crítica, ¿no? Sino propuesta. El Tribunal Supremo Electoral tiene que tener un plan de biometrizar en principio el padrón electoral de los militantes, de los partidos políticos. Y ese es un desafío muy, pero muy importante. No lo tiene, no he escuchado hasta ahora a un vocal del Tribunal Supremo Electoral que pueda decirnos, ¿saben? Vamos a tener este plan gradual, progresivo, de biometrizar la militancia de los partidos políticos. Porque, como les digo, todo está biometrizado y nos han vendido el tema de que lo biométrico es lo fantástico, y de repente tienes una arista tan importante como para un acto que se ha llevado el domingo anterior, donde no está biometrizado. Está en base a la fe de los partidos políticos. Es eso. Entonces, es importante exigirle al Tribunal Supremo Electoral un proceso serio de biometrización para reempadronar a los partidos políticos, a los militantes de los partidos políticos. Muy bien, vamos al segundo punto de diálogo en Panamericana. Y al parecer va a haber una secuencia de argumentos porque ya se habían abordado también algunos elementos vinculados con este punto. Tiene que ver con la situación en el Tribunal Supremo Electoral ante recientes sucesos. Es de conocimiento público lo que ha ocurrido, denuncias de que habría una suerte de comportamiento curioso. Esa fue la palabra utilizada por algunos legisladores de oposición al establecer, denunciar, hacer conocer que hubo encuentros irregulares. Hay una especie de llamada de atención del presidente Evo Morales por los resultados de las primarias, y automáticamente los datos habían cambiado radicalmente de un poco más del 30% que se señalaba antes de participación masista en las primarias, sube y ha concluido en lo que es de conocimiento público, 45.5%. Ese fenómeno, aducen los opositores, ha sido producto de una actitud curiosa también asumida por los miembros del Tribunal Electoral. O simplemente estoy transmitiendo lo que dijeron estos opositores, entre ellos el senador Edwin Rodríguez, algunos otros legisladores que han hecho eco sobre este tema, el propio José Carlos Gutiérrez. Y se presenta también la renuncia de la señora Dunia Sandoval, argumentando, y es de conocimiento público la nota que he hecho conocer, y también se enmarca en este ámbito, con estos antecedentes, lo que está ocurriendo en el Tribunal Supremo Electoral. Don René Martínez, ¿algún criterio, alguna lectura? ¿Hay confiabilidad en el Tribunal Supremo Electoral? ¿No la hay? ¿Cuál es su criterio? Con la mayor responsabilidad. Yo creo que hay que evitar siempre las lecturas políticas interesadas, porque hay pues interés de por medio que quieren acomodar o forzar comportamientos para intentar sacar réditos, y en este caso en una clara y nítida intencionalidad de quitarle credibilidad al Tribunal Supremo Electoral, que seguramente en la mesa también va a producirse aquello. Cualquier país que se precie de ser democrático, entiendo de que tiene una responsabilidad de cuidar la institucionalidad de un Tribunal Supremo Electoral, porque es la que administra todo proceso eleccionario en cada país. Y esto, el ejercicio de estos cuerpos colegiados se hace en función a una base normativa procedimental que está regulada para que se tomen determinaciones, para que pudieran tomar objetivos en democracia. Ahí el comportamiento, reitero, evitando extremos, tanto del oficialismo como de la oposición, están sujetos a evaluación. En el caso del oficialismo, más allá de que pueda no gustarnos inclusive los resultados, hay una exteriorización, pero que no pasa un límite de no respetar la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral. Ya las especulaciones de que si fueron presiones directas, fueron presiones indirectas, o que si el nombramiento fue y vino de el Ejecutivo en cumplimiento de la norma, de una norma constitucional que marca una representación en el estamento del Tribunal Supremo Electoral, está pues más a un antojo de lectura política, y no debiéramos confundir estos hechos frente
al otro lado, al otro extremo, con una oposición que tienen que renunciar todas las tiendas, que se expresen todas las tiendas políticas para pedir la renuncia de todo el Tribunal Supremo Electoral. Ahí parece haber un comportamiento bipolar de una oposición que dice discursivamente proteger la democracia, profundizar la democracia, pero hace todo en contra del Tribunal Supremo Electoral, en contra de los árbitros que, reitero, son los que tienen la responsabilidad mayor en cada proceso eleccionario. Todo tribunal, para entrar ya en esta decisión de evaluación de la renuncia, quiero referirme a algo que es un concepto universal. Tiene mayorías y minorías. Todo tribunal. Inclusive la estructura que debate la teoría de esta conformación, de la estructura intrínseca de lo que significa conformación de un tribunal, es porque tiene que ser impar. ¿Por qué? Porque puede haber votos que puedan en una mitad tener una determinada lectura y otra mitad otra, y tiene que dirimir a alguien quien preside. Entonces, absolutamente normal. Estas instancias colegiadas provocan mayorías en aprobación y disidencias como minorías, pero se acatan las decisiones de las mayorías. Lo que no puede existir son caprichos personales que, aun siendo de voto disidente, puedan ser causal de renuncia. Esto es lo anormal, y creo que sería grave si esto ocurriría. No habría tribunales que sean permanentes ni sostenibles, porque si cualquier voto disidente es porque no me han dado la razón, tengo que renunciar. No estoy asumiendo con responsabilidad mi rol, el rol que se me ha encomendado, o no conocía bajo qué marcos normativos tenía que ejercer mis atribuciones. Por lo tanto, ahí lo que no hay que confundir son las decisiones personales, y menos de aquel concepto de denuncia que ha servido para lecturas políticas muy antojadizas, a una renuncia que es una decisión personal con forzados criterios que quieren justificar una salida de una tarea muy compleja, muy tensionada en el país, que creo que marca una diferencia de los únicos que quieren generar y promover una crisis, es quienes no quieren tener una competencia abierta, nítida, de participación en democracia, en justas electorales donde puedan participar todos los candidatos posibles que puedan darnos expectativa, convicción a quienes vamos a participar en las futuras elecciones nacionales. Yo creo que al margen de aquello, más esta lectura de observadores, más este desarrollo con todas esas debilidades, el Tribunal Supremo Electoral ha cumplido, inclusive en esta tarea del domingo, encuadrándose a la norma y sabiendo que además no siempre es del agrado cualquier resultado para todos los sujetos que están en competencia, pero lo que sí es más importante, y ser responsables con estos fallos, mucho más de estas instancias electorales, es respetar la decisión colegiada que tomen aquellos, y por ende es inadmisible el querer evaluar, el querer mostrar como si el abandono de una integrante de un tribunal colegiado fuera decisional para hablar de una crisis institucional de la democracia. Y yo creo que hay una vigencia plena de normas donde está ahí el Parlamento Nacional, la sustitución de quienes van a asumir, no van a asumir o van a abandonar en curso, se salva siempre en la sustitución de la elección de estos hechos, y creo que ahí debiéramos estar emplazándonos, tanto el oficialismo como la oposición, a que nos ajustemos a las normas, a los procedimientos que establece la ley para garantizar y profundizar la democracia en el país. Y creo que basta ya de ponerle pretextos de no querer o hacer convocatorias contradictorias, de que no se participe, o a ponerle cortapisas siempre a cualquier proceso de convocatoria de participación ciudadana. Y creo que así aportaríamos mejor a una credibilidad mayor
que más allá de las observaciones o los comparativos que se hizo de otros tiempos en otras realidades, hoy por hoy tenemos lo que tenemos, con un proceso de institucionalización que ha cumplido un procedimiento de elección del Parlamento, y hay ciudadanos y ciudadanas que están cumpliendo este rol importante de ser árbitros, de administradores de un proceso eleccionario, y creo que ahí la oposición política debiera asumir con responsabilidad su rol de ser co-constructor de la democracia, para dejar de estar en una suerte de infantilismo o engreimiento, de esperar o creerse en sus propias mentiras, de simplificar la democracia, de que la democracia había sido alternancia, y esperar de que, como ahora en la silla estaba el oficialismo, mañana le debiera tocar a la oposición. Esas cosas yo creo que son un simplismo barato, cuando de por medio hay que discutir más bien programa, propuesta, liderazgo, base social, articulación unitaria, alianzas, que eso es lo más serio, y sobre todo decir qué piensan hacer en las futuras elecciones para este país, cómo van a, o con qué mirada, con qué visión de país quieren marcarnos un futuro distinto seguramente y mejor al que ha estado logrando el oficialismo en estos 13 años. Creo que eso es lo más responsable para que podamos tener un equilibrio de lectura sobre lo que ha pasado. La renuncia de una integrante, reitero, en mi modesto concepto, no amerita calificar de una crisis institucional, porque estarían dependiendo de un integrante la vida de las instituciones, de que, sabiendo muy bien que en este caso es un cuerpo corporativo, colegiado, ameritan siempre posibilidades de sustitución para que pudiera cumplirse con los propósitos que ha otorgado la Constitución al Tribunal Supremo Electoral. Muchas gracias, don René Martínez. Roger Cortés, se han dado diferentes lecturas a la carta de renuncia de la señora Dunia Sandoval. ¿Qué se podría decir sobre la situación del Tribunal Supremo Electoral? ¿Se debería cambiar al total del Tribunal Supremo Electoral? Se ha sugerido esta posibilidad. Y además usted nos puede exponer, Roger Cortés, ampliamente sobre la experiencia vivida allá en los 90. Dicen que fue uno de los peores hechos que vivió la democracia boliviana. Hablamos precisamente de la famosa banda de los 4. Roger Cortés, por favor. En principio es real que la salida de un componente de un organismo que tiene varios miembros no supone por sí misma ninguna situación de crisis o de problema, y es natural en la vida de las instituciones. No es por la salida última de una de las vocales con denuncias serias, y no es por el hecho que la una no sea una, sino ya son 3 las renuncias, incluyendo la presidenta anterior y el ex vicepresidente del organismo. No componen aún todas sumadas, y con todos los hechos que acompañaron, no expresan, no reflejan la auténtica crisis y descomposición que obliga a que deba irse el Tribunal Supremo Electoral en su conjunto. La obligación, la necesidad de que esto ocurra tiene raíces anteriores. La más importante es el hecho de que este tribunal, no obstante que nos generó falsas expectativas a poco de su asunción, respecto a que por fin tendríamos lo que menciona nuestra Constitución, que por encima del tribunal tenemos un órgano electoral, un nuevo poder del Estado. Y recordando que un amigo próximo del vicepresidente y que fue miembro del OEP, me refiero a Juan Carlos Pinto, denunció hace varios años que el problema fundamental del organismo electoral es que no se asumía ni como órgano ni como poder, y que por lo tanto navegaba en aguas inciertas y sin asumir sus responsabilidades. Los componentes de este tribunal nos hicieron creer que asumirían su compromiso constitucional, y es por falta de asumir el compromiso constitucional que juraron que debe este tribunal
ser absolutamente removido. Y el compromiso constitucional estriba en dos elementos concretos, muy relacionados con las elecciones habidas y con las que vienen. El compromiso del Tribunal Supremo Electoral es, por un lado, respetar la Constitución y, en segundo lugar, respetar la soberanía popular. Y la Constitución vigente, por todo lo que nos dicen todas las veces que nos encontramos los representantes del MAS, que la Constitución que prohíbe la reelección sucesiva está vigente, no ha sido modificada, nos dicen, por esa obligación y por el hecho de que existe una votación mayoritaria que le prohibió a los actuales candidatos del MAS a volverse a presentar a nuevas elecciones, es el incumplimiento, la debilidad, el temor y la inconsecuencia de los vocales del tribunal en adherirse firmemente a la ley, rechazar todo tipo de presión, incluyendo las amenazas del vicepresidente, que le decía que solo toma decisiones administrativas, le coartaba el derecho que le confiere la Constitución de calificar los binomios y decir, este participa porque cumple con las normas constitucionales y este no participa porque no cumple con las normas constitucionales. Esa es la razón inicial, primigenia y fundamental por la que este tribunal y los suplentes que han sido elegidos por el Parlamento no merecen permanecer en sus puestos. Esto en algún momento habrá que ver, contamina al conjunto, por ejemplo, del TCP y también del organismo judicial. El Poder Ejecutivo los ha ilegitimizado a todos, aparte de la elección en las condiciones que ya hemos señalado. Estos personajes de estos órganos han sido elegidos por nadie y sin embargo están gozando, han sido en realidad elegidos en el Parlamento y luego llevados a una elección donde no se elegía. Pero en el caso del Tribunal Supremo Electoral es este primer problema, este vicio inicial que lo descalifica y le cierra las puertas a continuar como árbitro de un proceso electoral. Se agrava además la situación con el hecho que hasta el día de hoy el tribunal no ha dado un solo paso para corregir, enmendar, determinar y castigar los delitos que se han cometido con los libros de registros de los partidos. Y no es cierto que no tenga mecanismos para hacerlo, porque en el momento en que el tribunal, por un lado, otorga personería o admite libros, tiene un procedimiento de muestreo, donde si quienes estamos en esta mesa y formamos cualquier cosa, digamos una agrupación, le llevamos nuestros libros, 5,000 inscritos, va a tomar un porcentaje de ellos y comparará la fidelidad de los nombres, de los números de cédula y de las firmas. El hecho de que hayan existido más de 30,000 inscripciones detectadas, irregulares, fraudulentas, delictivas, que dejó pasar el tribunal, lo que es peor, su completa inmovilidad, no obstante el compromiso de la presidenta, que dijo que eso se corregiría, y es corregible, porque una vez detectados y escrutados los libros, se le dirá al partido MAS, al partido MOS y al partido PUS, usted tiene tantos falsos inscritos en este libro, tiene que presentarnos el nombre de quien los inscribió a estas personas, las firmas son falsificadas. Creo que es posible que en la mesa encontremos quien ha sufrido esta situación, la he sufrido yo, José Luis, otra víctima. He tenido que tomarme el tiempo para corregir que no pertenezco a ninguna, creo que era Alianza Social Democrática o algo. Son 4 en esta mesa, si este es un muestreo es grave. No he hecho nada. Se convierte en cómplice, entonces no solo hay un delito de lesa constitución, que eso no lo hemos tipificado y es tarea para la próxima constitución. Los delitos de lesa constitución deben significar un castigo enorme. Han sido inconsecuentes con su juramento de hacer respetar la Constitución, se han subordinado a las instrucciones del Poder Legislativo, han habilitado fraudulentamente a una candidatura
que ni por la Constitución, ni por la voluntad soberana del pueblo tenía margen a ser inscrita, y se están convirtiendo en cómplices de facto de procesos de falsificación de falsos afiliados de partidos. Esto es por demás suficiente. Si a ello le agregamos la magia musical de los números que hemos espectado entre el domingo, cuando se comprometieron a entregarnos la totalidad del conteo rápido y con ello los resultados prácticamente inamovibles, y vemos que al aumentar un porcentaje menor al 10% de actas que supuestamente 4%. faltan, 4%, perdón, y que un partido se eleve en una proporción del 10%, a esto llamo yo la magia, el misterio, que es propio de quienes hacen algoritmos, de quienes multiplican que 90 por 3 da 180, y otro tipo de álgebra completamente ajena, no solo a la lógica aristotélica, sino a la física cuántica. No hay cómo esto funcione de manera alguna. Tenemos como vicepresidente a alguien que ya torció el espacio-tiempo con la votación del MAS en 2014, pero que ahora con su corte electoral, porque hay que decirlo claro y definitivo, este es un Tribunal Supremo Electoral del MAS. Y otra cosa que hemos de enmendar en el futuro es que la forma de elegir a estos máximos árbitros no puede estar supeditada a la voluntad de unos legisladores que tienen una función especial, que no cumplen en ningún caso, porque eso no cambió con el MAS, ni legislan, aprueban leyes que les llegan, ni menos fiscalizan. Entonces, este tribunal tiene que irse, y el MAS va a cometer un error gravísimo, si con toda la argumentación que acabamos de escuchar aquí, sí han sido nombrados por el Parlamento, sí tienen un tiempo de vigencia, sí tienen suplencia, sí se va uno, no se van todos. Se va a cometer un error gravísimo, porque para que el resultado de la elección de octubre sea creíble y no vulnere posibilidades de ninguno, incluyendo los candidatos del MAS, debe estar en manos de gente creíble. Y esta gente no lo es. La presidenta, con sus subrepticias y misteriosas visitas al Palacio, más lo que ya he señalado, su debilidad intrínseca de carácter, como no sea para pelearse con quienes tienen una opinión distinta a la de ella, y toda su asesora, el conjunto, se parece, sin ir a la banda de los cuatro, y esto desmiente razonamientos que se están difundiendo. ¿Por qué se cambió el tribunal electoral que precedió a este? No hubieron, en realidad desde el punto de vista formal, no hubieron problemas, pero es el tribunal electoral que le hizo ganar a la fuerza al candidato del MAS en Chuquisaca, ¿no es cierto?, y derrotó a ese representante campesino que en un momento fue secretario ejecutivo de la CSUTCB, a Damián Condori. Le robaron en la mesa la votación, la elección. Es el mismo, ese tribunal salió que hizo que en Beni cayera junto con la candidatura del gobernador, la de toda su lista, por el hecho increíble de que se publicaron una encuesta, así estaba escrito, y semejante sanción para semejante delito no se reitera cuando el MAS hace no solo lo mismo, sino que lo hace a través de medios estatales. Entonces el MAS se equivocaría mucho, digo, si no recuerda la época en que esa organización, como las demás, necesitaban de un árbitro imparcial, sin el cual el MAS nunca hubiese llegado a ser gobierno. Entonces, he escuchado a diputados, o no diputados, autoridades del MAS, que tienen tal nivel de confusión sobre los hechos y la realidad. Una de esas autoridades del MAS nos dice que Huáscar Cajías casi va a la cárcel, lo confunde con otra autoridad. Lino Cárdenas, un diputado del MAS, según he leído,
opina que la llamada corte que sustituyó a la de los 4 fue un cuoteo de partidos, lo que a mí demuestra que lo que midió el CENECAM, creo, o el CIDECAM en los años 90, que más de no podemos enseñar a leer y a escribir al 70% de nuestros bachilleres, que creo se mantiene hasta aquí, se aplica también a muchos de nuestros profesionales y no profesionales. Tal grado de desconocimiento de la historia, tal grado de confusión, nos hace entender por qué suceden muchas cosas en el país. Punto 1. El tribunal debe irse por estos cargos, por estas fallas que son gravísimas. Y en un acto de partido fuerte, y Nietzsche decía, no es un filósofo de mi preferencia Nietzsche, pero no se equivoca Nietzsche al señalar que la fuerza se expresa en una actitud más bien generosa y no en la mezquindad de tratar de exhibir esa fuerza. Un acto de tener un tribunal creíble, no pactado, no cuoteado, no, un tribunal creíble. Tiene que complementarse con otro acto. No basta que se vaya el Tribunal Supremo Electoral. Tiene que irse el Tribunal Constitucional Plurinacional, porque ya nos ha demostrado, podemos ganar en las urnas y un TCP desconoce nuestro voto, hace polvo, eso que se mencionó aquí, la no retroactividad de los actos electorales, y destruye las bases del sistema democrático en un acto de ofrenda, subordinación al Poder Ejecutivo, como ciudadano y en representación de ningún partido. Yo creo que este es un objetivo para que el proceso democrático subsista. Tienen que irse los dos, el Tribunal Supremo Electoral y un TCP que ha vendido su primogenitura, su calidad de órgano que considera y delibera sobre la Constitución para violarla directamente, porque sin eso no vamos a tener resultados creíbles en octubre. Va a ocurrir, tal es la historia, que simplemente con ese TCP y con ese Tribunal Supremo Electoral es perfectamente posible que en junio, en agosto, en septiembre, el Poder Ejecutivo y el Legislativo decidan enjuiciar al candidato que más peligro les ofrezca, y con el antecedente del Beni, y dado la Constitución no admite fórmula de parlamentarios sin cabeza, de modo que si se anula la cabeza, caería todo el oponente más importante del partido gubernamental, y ahí sí podría cumplir su promesa de tener 80% de las bancas parlamentarias, anulando a sus rivales a través de su dominio de los órganos. Y por último, si nada pudiera evitar que pierdan las urnas, el TCP puede aparecer y anular la elección, porque si se arroga el poder de cambiar la Constitución, que solo le pertenece al soberano, ¿por qué no se ha de arrogar el de nulificar las elecciones? Entonces, estamos a tiempo para enmendar los problemas, y mi posición es esa. Debe enmendarse la composición de estos órganos, porque si no se lo hace, no vamos a una elección equilibrada, justa y creíble. Muy bien, en este mismo punto, don Marcelo Silva, además de conocer su criterio respecto a lo que está ocurriendo en el Tribunal Supremo Electoral, habrá que manifestar quizá qué es lo que se tendrá que hacer. Han propuesto algunos líderes políticos, don Víctor Hugo Cárdenas fue uno de ellos, en cambiar a todo el Tribunal Supremo Electoral y nombrar a gente proba, gente que sea confiable, al igual que ocurrió en el pasado, con el ejemplo que daba Roger Cortés sobre este equipo de notables en reemplazo de lo que se denominó en ese entonces la banda de los 4. En esa medida corresponde asumir similar postura, posibilidad, o habrá también la probabilidad de que
se pueda plantear este hecho, se puede convertir esta idea en un hecho, o difícilmente se puede lograr este objetivo? A ver, dos puntualizaciones previas, cortitas. El Tribunal Supremo Electoral está en una seria crisis de credibilidad por acciones que se han venido suscitando en el último tiempo, pero fundamentalmente en el año pasado. Y no lo dicen los analistas políticos, no lo dicen los partidos de oposición, no lo dice el oficialismo, lo dicen los propios miembros del Tribunal Supremo Electoral. En su momento lo dijo de manera dramática la que fuese presidenta del Tribunal Supremo Electoral. O sea que ya de entrada paremos orejas y encendamos la preocupación. Aquí voy a hacer algo que no hago habitualmente, pero debo mencionar que ya docente emérito en la Universidad de Sistemas Electorales, y yo fui parte de la Corte de los Notables cuando era director de Educación Cívica y Ciudadana. Vaya que los señores tenían discrepancias fuertes. Ustedes no crean que los notables, por ser notables, no tenían discrepancias. Y yo he estado presente en salas plenas donde los señores discutían de manera airada y tenían visiones absolutamente contrarias, y a veces se llegaba incluso a situaciones histriónicas. Pero ellos tenían la lógica de que, siendo un órgano colegiado, como dice René, tenían que mostrar siempre una imagen de unidad y credibilidad. Y eso significa que las decisiones tenían que ser asumidas de manera unánime por todos, ¿no? Aunque existan discrepancias serias, y no hacerlas conocer. ¿Por qué? Precisamente por eso, ¿no? Porque se iba a matar la institucionalidad dentro. El momento en que lo hicieron, el momento en que rompieron ese pacto, se fueron. El momento en que doña Alcira dijo esto de don Iván dijo esto de Jorge, se fueron, porque ya la credibilidad de ese tribunal estaba minada. Se renunciaron, se fueron por la puerta, ¿verdad? Cada uno fue incluso llamado a una interpelación al Congreso Nacional, y fue el acabose de 10 años casi de gestión de los vocales notables de la Corte Nacional. Pues aquí se nota que ni siquiera hay ese sentido de comunicación colegiada, ¿no? Es decir, aquí cada uno dice lo que le da la gana, partiendo de anterior ex vicepresidente del tribunal, Exeni, que dice que está enfermo y que no puede asumir una responsabilidad mayor, Katy Uriona, que te dice que ya no se puede llevar adelante institucionalmente el trabajo en el Tribunal Supremo Electoral, y doña Dunia Sandoval al final, que te dice que incluso se han violado principios éticos. Ya, ese es un principio que ya ha deslegitimado completamente el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, ¿cuál es la consecuencia seria de esto? La consecuencia seria de esto es de que en octubre de este año vamos a tener probablemente, a diferencia de las 3 anteriores, una elección cerrada. Entrando un poco al análisis político, la mayor apuesta electoral real que puede tener el movimiento socialismo es alcanzar el umbral de la mayoría simple, no mayoría absoluta, que le permita acceder a la presidencia en una primera vuelta. Porque si va a una segunda vuelta, que es un escenario muy probable, podría tener serios problemas. Probablemente los márgenes para poder alcanzar esto o no alcanzarlo van a ser absolutamente mínimos. ¿Se imaginan ustedes donde haya una diferencia de 3 o 4% o 5% que te haga una u otra cosa, con un tribunal increíble? Estoy diciendo increíble no porque tengan poderes, ¿no? Sino porque nadie les cree, ¿no? O sea, son increíbles, ¿no? ¿Se imaginan el tema de colapso al cual puede entrar la democracia? Primero, ya se hicieron la burla el 21 de febrero, ¿no? Las urnas no sirvieron, muy bien. ¿Se imaginan si la sociedad boliviana entiende que el voto en una elección nacional, que fue la instancia donde se resolvieron problemas de correlaciones de fuerzas, problemas sociales, conflictos sociales, tampoco ya sirve, ¿no?
Entonces el sistema político se está cerrando una puerta fundamental para salir de momentos que puedan ser conflictivos. Porque cuando la gente ya no cree en el voto, hay otras opciones, ¿verdad? Para presionar, para pedir cambios, para ir por la vía de la remoción, para cambiar las correlaciones de fuerza. Ya no será el voto. Por eso la preocupación, porque nos estamos cerrando una puerta que a mí me parece importantísima y que nos puede llevar, sí, en serio, a un proceso de ilegitimidad del próximo gobierno que pueda ser insostenible. Pueda ser insostenible. Por eso yo pienso que el más perjudicado de tener un Tribunal Supremo Electoral de estas características es el movimiento al socialismo. Porque si el MAS ganara con mucho esfuerzo la elección, que no es un escenario improbable, nadie le va a creer que ha ganado. Así de sencillo. Nadie le va a creer que ha ganado. Nadie va a tener fe, nadie va a tener confianza en ese gobierno. Pero además, seguiremos probablemente ciertas rutas en el sentido de que las elecciones no sirven ya para cambiar correlaciones de fuerza. Por lo tanto, habrá que optar por otro tipo de vías. Finalmente, me parece muy importante establecer de que hay un pequeño horizonte de luz, ¿no? Cuando el vicepresidente nos dice: no vamos a perder a Evo Morales por un absurdo apego abstracto a la ley, nos está desnudando de manera nítida una lógica de racionalidad política, ¿no? Es decir, vamos a reelegir a Evo Morales como sea. Por lo tanto, el Tribunal Supremo Electoral tiene que ser un elemento fundamental también para ese propósito. Pero lo bueno de nuestro sistema electoral, que aquí viene la luz, es de que todavía la confianza del sistema electoral y la posibilidad de hacer o no hacer fraude está situado en el control de la mesa electoral. Si tuviésemos un sistema informatizado, por ejemplo, estaríamos perdidos, ¿no? Y ahí va la capacidad que tengan los partidos de oposición, habrá que ver cómo están trabajando, ¿no?, en tener aparatos electorales lo suficientemente grandes como para tener un control electoral ahí donde tienen que tenerlo, en la mesa electoral. No es fácil hacer fraudes electorales de magnitud, ¿no? Algunos expertos dicen que no se puede hacer un fraude electoral de más de 6-7%, ¿no? Que ese es el top. Puedes cambiar, puedes hacer un fraude, pero no puedes pasar de ese límite, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo las oposiciones toman los recaudos necesarios, porque, señores, esto está clarísimo. Los partidos de oposición política van a ir en contra del MAS, van a tener todo el aparato del MAS para ganarle, y van a tener que ganarle también al Tribunal Supremo Electoral, sin duda alguna, hablando en la racionalidad política más real que pueda haber, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo se desenvuelven, cómo articulan este control del voto, que me parece absolutamente importante. Muy bien. Si tienen algún elemento más, brevemente, don René Martínez, pero vamos a pasar, yo creo que antes de eso, vamos a pasar de lleno ya al tercer punto, don René Martínez. Tenemos que referirnos al ámbito internacional, un diagnóstico sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Se teme de una intervención armada de parte de Estados Unidos. Ayer viernes Estados Unidos amenazaba a Nicolás Maduro, incluso don René Martínez, con llevarlo a Guantánamo, ¿no?, si no abandonaba el poder. Juan Guaidó, hay dos gobiernos. ¿Es posible una solución pacífica en Venezuela, don René Martínez? Te decía que voy a sacrificar parte de mi tiempo en este tercer tema, porque no quisiera dejar pasar en alto alguna valoración que se ha hecho. Más bien que ya está acabándose el programa, porque Roger nos va a invitar del Tribunal Electoral a la destitución, al Tribunal Constitucional, y podemos estar acabando con todos los tribunales del país. Y eso sería grave, porque no decimos cómo sustituir de manera seria, responsable, estas instituciones que tienen continuidad
en las actividades, en el giro normal de cualquier sociedad en el país. Yo escuchaba de manera muy similar a Charlie Bert con un criterio que inclusive nos estaba ya proponiendo un procedimiento al margen inclusive de la correlación de fuerzas del Parlamento Nacional, y esto es un absurdo, porque creo que todos quienes mínimamente conocemos la normatividad básica institucional, no es pues de la noche a la mañana que pueden hacerse estamentos que están constitucionalizados simplemente para tener una enmienda que en mi lectura, y discúlpame con absoluto respeto, resulta ser una enmienda catastrófica porque nos está poniendo en un contexto, creo que ya que está rebasando una frontera de extremos, porque además cuando tú apelabas a un recordatorio y decías lo que había ocurrido en esos tiempos, las condiciones eran muy distintas, en las que en algún momento hoy quienes somos oficialistas estábamos jugando también el rol de oposición. Y el MAS jamás había buscado aplazar al árbitro antes de una contienda electoral. Y todos conocemos cómo se nombraron, quiénes los nombraron, quiénes los postularon, qué tiendas políticas eran quienes manejaban estos nombres. Y creo que por ese hecho, sabiendo muy bien que las condiciones de otrora no pueden volverse a tener no puedes volver a tenerlos presentes acá, hay que evitar una excesiva susceptibilidad de estos hechos, y creo que hay que ser responsables institucionalmente hablando frente a la sustitución de aquello que decimos que puede destituirse, y mucho más si estamos hablando de tribunales colegiados. Que haya una responsabilidad personal de algún comportamiento que hacen a complicidad con delitos, hay pues también normas que puedan aperturar responsabilidades para cada uno de quienes cometan aquello dentro de esos tribunales. Entonces eso será responsabilidad también de los propios partidos políticos que están fiscalizando el comportamiento de estos tribunales. Yo me quedaría ahí con la recomendación que hace Marcelo, reconociendo de que no hay tribunales perfectos, pues, ¿no? Siempre hay observaciones que puedan hacerse, pero habrá que fiscalizar, pues, desde la responsabilidad de los partidos con su compromiso con la democracia, y señalar estos hechos que, mucho más, si hay procesos eleccionarios, no creo que estemos en los extremos de que haya una crisis institucional y no haya elecciones y estemos buscando otras alternativas que no sean las democráticas para elegir a nuestras autoridades futuras constitucionalmente hablando. En el punto que tú consultabas, creo que sí, ahí más bien valdría la pena preguntarnos cuánto valdrá la democracia en este momento en Venezuela para los Estados Unidos. Un escudo de pretexto discursivo, porque creo que estamos ante el más irresponsable intento de injerencia abierta con amenaza de intervención, lo que tú decías, que va a quebrar normas del derecho internacional, normas básicas de relacionamiento entre estados, por una terquedad, por una visión geopolítica que tiene Estados Unidos, porque además sabe muy bien que está detrás de Venezuela por esta realidad de ser la fuente de petróleo más grande y más cercana que tiene Estados Unidos, con 300 billones de barriles de petróleo como reservas probadas. Tiene mucho más que Arabia y Canadá, porque estos están como segundo y tercero en esa clasificación mundial que se tiene sobre el petróleo en el mundo. Y parece estarse generando una visión peligrosísima que nos debiera preocupar a todos los países por dos vías: la opción militar como objetivo, que pueda aperturar una guerra civil, y ahí nadie se está preocupando de cuántos puedan morir, cuánto vale la vida de un venezolano, y hay presencias de las dos potencias internacionales ahí que van a entrar en un juego y en un escenario peligroso porque también están vinculados a otro tipo de intereses. Y por el otro lado se está peligrosamente jugando al afectar intereses económicos venezolanos, aquel famoso bloqueo que ha dejado pues afectado a la propia Cuba, y de eso hemos conocido todos en el mundo, y creo que a partir de eso habría que convocar a la racionalidad de
de comportamiento, particularmente del gobierno norteamericano, porque las intervenciones que se hizo en Afganistán, en Irak, en Libia y últimamente en Siria nos están mostrando pues el lastre que dejan las guerras por estos intereses de un único gendarme mundial que cree que es el que tiene que regular comportamientos y el que tiene que evaluar si estamos con un gobierno democrático o no, olvidando que toda sociedad tiene un principal actor que es su soberano, el que define con su convicción colectiva a sus autoridades constitucionalmente hablando para que sean conductores de sus gobiernos. Los hechos más vergonzosos que estamos viendo en América Latina y en el mundo, reconocimiento a un presidente por el que nadie ha votado. Y aquí estamos desglosando, inclusive hilando fino primarias, y de buenas a primeras presentan a un ciudadano, un Guaidó, que más allá de que pueda ser presidente de la Asamblea, hay pues en la teoría constitucional una prelación. Nadie puede estar en la conducción bicéfala de un Estado, ¿no? Alguien tiene pues legitimidad otorgada por el soberano, más allá de que guste o no guste su visión ideológica. Un discurso de ayuda ante emergencia humanitaria cuando se está provocando y se está generando por mezquinos intereses del gobierno norteamericano para después entrar en una suerte discursiva de hipocresía de ayuda en emergencia humanitaria. Pasar por encima acuerdos internacionales de toda índole, porque ya hay países que se han asumido a adelantarse sin tener un foro internacional, un encuentro, una suerte de valoración, ni aplicación de la Carta Democrática, nada que es para no reconocer a un gobierno democráticamente que fue como fue electo el gobierno de Maduro. Definición unilateral de que cómo se debe entender la democracia o no, o quién no es democrático, al margen de un soberano venezolano que en este caso, reitero, inclusive se está ignorando el reconocimiento de 130 países que sí reconocen a Maduro como presidente. Yo creo que ahí permitir a que este tema vaya a avanzar por la ruta belicista es altamente peligroso, y creo que si en algún lugar hace falta un reencauce institucional de generar una apertura al diálogo para poder tener una salida de aceptación y admisión por parte de una oposición política también que está jugando su propio rol en Venezuela, es urgente ahora con el ofrecimiento que se ha dado mucho más con lo del Papa, mucho más de algunos países que han querido, pese a las negativas anticipadas de este pseudo representante que, reitero, entiendo que no puede provocarse en un nivel jerárquico bicéfalo para ser un segundo presidente de Venezuela. Muy bien, sobre este tema, Roger, será importante destacar que ya son varios intentos, ¿no es cierto?, respecto a lo que supuso la situación en Venezuela, intentos de salidas a la crítica situación que atraviesa este país. La presión internacional, por lo menos de los países que están en contra de Nicolás Maduro, ¿será que lleva a un cambio radical de la situación que vive esta nación? Respondo a continuación de precisar que quien ha roto las fronteras aquí en materia democrática es el Tribunal Supremo Electoral, que no ha respetado su juramento y no ha respetado la decisión del soberano. Quien ha roto fronteras son dos tribunales constitucionales elegidos, cada uno de sus miembros con menos del 10%, y que se han tomado la atribución de modificar la Constitución, cosa que en la Carta Magna solo se le reconoce al soberano. Y yo creo que para preservar el proceso democrático en el país no solo debe irse el Tribunal Supremo, sino el Constitucional. Esto más allá de todo lo que se quiera decir, y solo va a poder ocurrir no porque lo plantee alguien en la radio o ni siquiera un grupo de partidos o de plataformas, no, solo va a ocurrir en la medida que el hastío del pueblo boliviano, que crece día a día, convierta, y esa es la tendencia, esta salida en una bandera de la movilización social, de la resistencia a la imposición de candidatos que han pasado por encima del soberano. Yo no entiendo cómo un representante del MAS habla de tanto respeto al soberano en Venezuela, cuando aquí lo hizo trizas con un camión, con el camión del TCP y sus cómplices. Entonces,
Para cerrar respecto a Venezuela, la situación de un país donde hay una perspectiva de inflación del orden de 10 millones% para este año, con por lo menos 2 millones de migrantes, con una situación de hambruna y de insostenibilidad sanitaria básica, me recuerda a mí a la que se presentó en Irak, donde el señor Maduro está jugando un papel parecido al de Hussein, que hablaba de la madre de las batallas y toda esta fraseología que condujo, dándole la oportunidad al intervencionismo imperialista más descarado, condujo a una de las peores catástrofes y sumergimiento en sangre no solo de Irak, sino de una amplia franja del Asia. El señor Maduro, que no ha surgido de un proceso transparente electoral, que lo tome en cuenta el MAS. El señor Maduro, que no ha surgido de un proceso guiado por un árbitro imparcial, está tensando las fuerzas de tal modo que está facilitando una intervención que en el fondo no va a resolver los problemas, y eso debemos tenerlo en cuenta en el país. Hay gente que confía que si la Corte Interamericana o si a la OEA o alguien dice algo, nosotros vamos a resolver nuestros problemas. Yo digo categóricamente, no es así. Nos enseña toda la historia universal. Nuestros problemas, y a Venezuela se aplica lo mismo, los vamos a resolver los ciudadanos, ya sea apoyando una opción o rebelándonos contra una tiranía. Muy bien. Don Marcelo Silva, para terminar, la situación de Venezuela. A ver, Venezuela es el claro ejemplo de lo que les decía, ¿no? El camino electoral no es ya un camino viable, salvado, o sea, desgraciadamente, ¿no? Hay algunos elementos de perspectiva en la crisis de Venezuela. Parece clarísima la estrategia de que Maduro es el foco principal de la estrategia de derrocamiento, ¿no? Pareciera que aún las oposiciones políticas en Venezuela, que también son oposiciones políticas, apuntan a que cayéndose en Maduro, ¿no?, probablemente exista un mayor chance de un cambio de régimen. Yo creo que no son absolutamente tontos en el sentido de descuidar el elemento que en este momento guarda el equilibrio y el orden en Venezuela, que son las Fuerzas Armadas, cuya lealtad es inquebrantable con Maduro. Lo fueron 5 meses en el anterior conflicto, ¿no? Entonces, pareciera, y Guaidó además lo apunta con mucha nitidez, a tratar de minar esa lealtad. Ahora, compañeros, ¿ustedes creen que las Fuerzas Armadas, que han tenido una situación absolutamente ventajosa con el régimen de Chávez y profundizadas por el régimen de Maduro, van a derrocar a Maduro para entregarle el poder a Guaidó o a la oposición? Nunca, jamás. Por lo tanto, si es que la estrategia de aprisionar y ahorcar a Maduro funciona, estoy seguro que las Fuerzas Armadas van a determinar quién va a ser el próximo presidente de Venezuela. Y probablemente sea un militar. Un militar que, por supuesto, tenga la misión de guardar todos los beneficios que ha tenido el estamento militar con el régimen chavista, y por supuesto iniciar un proceso de transición pactada con las oposiciones políticas y por supuesto con el residuo del chavismo que queda en Venezuela, por supuesto, si es que la estrategia funciona, ¿no? Pero nos vamos al otro jugador, nos vamos al jugador Maduro. Maduro hasta ahora está logrando lo que siempre ha sido como un elemento estratégico, se llama tiempo. Maduro ha estado 3 veces cerca de salir de la presidencia de Venezuela a patadas. Y gracias a que ha activado la estrategia tiempo, ha logrado cambiar y volcar el escenario. Recordemos cuando se implantó el revocatorio, ¿no? Lo único que él pidió era tiempito, nada más. Y empezó a negociar, entretuvo a las oposiciones, que esto, que lo... Es más, lo metió al Papa en medio del conflicto. Y ganó
tiempo. Y luego tuvo la capacidad de revertir el escenario, no se hizo el revocatorio, ¿no? Y todo pasó. Cuando hubo el tema del conflicto que llevó muchos muertos y duró 5 meses en Venezuela, también logró tiempo, ¿verdad? Cuando él ya estaba seguro de que esto, de que el otro, logró también dorar la píldora, y ahí logró la participación de José Luis Zapatero, el mismo Papa, el mismo Vaticano, ¿verdad? Lo que hoy día está logrando Maduro, y que no es poco, es el apoyo para un proceso electoral, por lo menos que se refiera al ámbito parlamentario, de 2 países que no son menos en la región, México y Uruguay. Por lo tanto, esto le podría dar a Maduro un tiempito, unas semanas, para poder reconfigurar nuevamente y decir, bueno, vayamos a una elección, ¿verdad? Y es probable que en una elección parlamentaria, por eso la propone Maduro, ¿verdad? La configuración política sea de tal forma que nuevamente Maduro logre ganar esa elección parlamentaria, ¿no? Entonces, yo creo que Estados Unidos lo sabe muy bien. No creo que logre invadir Venezuela. No lo va a hacer, eso sería ilógico, ¿no? Pero está causando presión con la idea fundamental de que esta fidelidad de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Claro, para presionar, esta fidelidad de las Fuerzas Armadas se vuelque. Y aunque sea esmirrio el resultado, Maduro ya no esté en la presidencia, ¿no? No importa que esté un militar, no importa, ustedes elijan el presidente, haremos un gobierno de transición, pero Maduro y lo grueso del régimen chavista ya no están directamente involucrados en el poder. Por lo tanto, yo creo que es gradual, pero como están las cosas, esto está a tablas, porque lo de Maduro también está funcionando, está ganando tiempo. Pero uno diría, Guaidó ha recibido reconocimiento de acá, pero ¿qué hace un gobierno si no tiene embajadas, si no tiene los medios físicos, los medios económicos para poder sostenerse en el tiempo, ¿no? Es que ahí está el detalle, ¿no es cierto? Porque se hablaba de las Fuerzas Armadas, hay pronunciamientos internos en las Fuerzas Armadas, hay al parecer criterios adversos dentro de las propias Fuerzas Armadas venezolanas. Eso es un elemento. Y el otro elemento es si existe el reconocimiento internacional a Guaidó, por ejemplo, de parte de Estados Unidos. ¿Qué hacer con el tema del petróleo venezolano? ¿A quién se le paga? Si no reconoces a un gobierno como es de Nicolás Maduro, no le vas a pagar por eso. O sea, ¿cómo se procede? La situación es bastante compleja. Es muy compleja. Por eso yo creo que la estrategia apunta a sacar a Maduro. Es estrangular a Maduro, ¿no? Es estrangularlo de tal manera, no importa lo que venga después, puede venir un gobierno militar de transición, por decirte, ¿no? O se puede hacer un pacto, no tenemos militares en la asamblea, ¿verdad? Donde puede haber un presidente eso militar. Eso ratifica el hecho de que no interesa la democracia en absoluto en este momento, sí, sino un juego de interés. No, correcto, es que ese es el gran precio, René, claro, de agotar la vía de las urnas. O sea, en Venezuela nadie cree que las urnas resuelven los conflictos políticos. O sea, ya se han cansado de ir a votar y no han resuelto absolutamente nada. La experiencia de los venezolanos les ha dicho que el voto en las urnas ya no soluciona sus problemas. Eso es algo absolutamente simbólico. Por lo tanto, hay que tomar otros caminos y otras medidas. Por eso los partidos políticos de oposición, si te das cuenta, están muy detrás de Guaidó, no se están jugando, porque saben que les va a esperar de aquí a algún tiempo un proceso electoral en el cual no quieren quemar las cartas como lo hicieron en los procesos previos, ¿verdad?, de los liderazgos. Reitero, la estrategia es esa, está en campaña, está funcionando, creo que hay elementos que nos muestran que sí se está ahogando a Maduro, pero Maduro también está reaccionando con inteligencia en el sentido de ganar tiempo. Y como les digo, en las anteriores elecciones, en los anteriores procesos políticos, el tiempo fue altamente favorable para Maduro. Si México, Uruguay y algún otro país más de la comunidad interviene en el tema de mediación, por ejemplo, para elecciones legislativas, estoy casi seguro que Maduro se va a quedar un buen tiempito más, ¿no? Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana, Oscar. Así es, José Luis, queremos agradecer a nuestros invitados y por supuesto a todo el país.
Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales del fin de semana, la del exministro de la Presidencia, René Martínez, la de Roger Cortés como investigador y la presencia también de Marcelo Silva como politólogo. A nombre de mi compañero de trabajo, Oscar Cruz, y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de retornar el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.